Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hoy vamos a hablar del tema nuevos en verdad para parecernos a Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, todos lo sabemos, empieza a formarse el carácter de Cristo en nosotros y el objetivo es que cada día usted y yo nos parezcamos más a Él. Hay un versículo en Éxodo 19:6 que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A mí siempre en esta versión, en la Reina Valera, me gusta esa expresión refiriéndose a nosotros los hijos de Dios como gente santa. Dios quiere que usted y yo seamos eso, gente santa, gente que viva conforme a la voluntad de Dios. La Biblia en varios versículos habla, y es un versículo que yo uso mucho: renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, la necesidad que tenemos nosotros los hijos de Dios de cambiar nuestra manera de pensar es fundamental para que realmente podamos permitir al Espíritu Santo que trabaje, que nos convirtamos en esa gente santa y veamos la gloria de Dios. Entonces yo muchas veces digo, bueno, hay que cambiar la forma de pensar, mira, hay que cambiar. Pero un día me ponía yo a pensar, qué difícil es realmente cambiar la forma de pensar. Si usted el frío no le gusta, cuando empieza así unos días como, ay, qué pereza, qué difícil que usted empiece a verle algo bonito, porque usted ya tiene establecido toda una serie de esquemas mentales que lo llevan a que no le guste. Si usted piensa que todos los hombres son, a ver, como hay mamás que dicen, todos los hombres son infieles. Qué difícil si usted creció con ese esquema mental, cambiarlo. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros, o nos llama a parecernos a Jesús. Y para que yo me parezca a Jesús, yo tengo que cambiar mucho de mi forma de pensar. Entonces, vamos a ver aquí un gráfico, que después lo vamos a explicar más despacito, de cómo es que se forman la forma de pensamiento de nosotros, los seres humanos. Entonces, hay una cosa, y es que nosotros estamos alimentados, nuestra forma de pensar está alimentada por la familia, que es nuestro entorno más cercano, está alimentada por las experiencias que yo tengo en mi vida y por el entorno. O sea, es diferente como piensa un niño aquí en Australia a como piensa en Uganda, por ejemplo, porque tienen un entorno muy diferente. Si yo experimenté en mi niñez una crianza muy abusiva, de que me gritaban y que me pegaban y todo, voy a pensar muy diferente a una persona que creció en un hogar totalmente estable, normal. Bueno, ahora es tan difícil entender lo normal, pero de papá y mamá que se llevan bien, ¿verdad? Va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ponerme a pensar primero, ¿cómo ha sido alimentado mi forma de vida? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cuál ha sido mi familia? ¿Qué es lo que yo he vivido? Porque eso se define. Si usted tiene una mamá o un papá que han sido extremadamente negativos, muy probablemente usted va a ser muy negativo. ¿Por qué? Porque se establece esto que se llama, y lo usan mucho ahora en todo lo que es el coaching, la matriz de pensamiento, que es como decir el molde con el que yo pienso. Entonces, yo no sé si vamos a usar el ejemplo de alguien negativo. Ustedes deben conocer a personas o han conocido alguna vez a personas que sean muy negativas. Entonces, la matriz del pensamiento de esa persona hace que para esa persona todo sea negativo. Y le pueden buscar el pero a todo. Y entonces ese es el estilo, que la comida en el restaurante muy rica, pero que el clima está lloviendo, pero que si hace sol, pero que si es una primavera espectacular, pero. ¿Por qué? Porque el molde
está así. Y entonces se establecen una serie de esquemas mentales de pensamientos negativos. Y entonces, ¿qué genera el esquema mental a qué me lleva? A las actitudes. Entonces, ¿cómo enfrento yo la vida? Dependiendo de cómo están organizados mis pensamientos. Entonces, la persona negativa, ¿cómo enfrenta la vida? Es la típico. Yo no sé qué va a pasar con este mundo. No sé para dónde vamos. Ustedes han visto lo caro que está la gasolina. ¿A dónde vamos a llegar? Va uno al supermercado y no hay huevos, no hay papel higiénico. Nos vamos a morir de hambre. Este mundo se va a acabar. Porque esa es mi actitud. Pero no hay cilantro. El cilantro está carísimo. Dios mío, sí, bueno. Sí, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que comprar unas semillitas de cilantro porque decidí que iba a sembrar una macetita en casa. Pero bueno, el asunto es que esas actitudes, o sea, tengo una actitud negativa, me lleva a tomar decisiones en mi vida en función de eso, y así se va alimentando la matriz. Y entonces se establecen esos esquemas mentales que la Biblia nos pide que renovemos. Y entonces, claro, cuando yo lo veo así, entiendo lo complicado de cambiar mi forma de pensar. Porque no es solo decir, no, he sido negativo ahorita alguien va a poder decir, he sido negativo durante 40 años, voy a cambiarlo. Y de ahora en adelante, hoy me voy a levantar. A partir de hoy, voy a ser una persona positiva. No es así de fácil, porque ya hay todo un molde, hay unos esquemas que están establecidos en mi cerebro que son así. Pero tampoco se trata de decir, así nací y así me quedé. Una vez mi mamá estaba llamándole la atención, mi mamá es maestra, o era maestra, o fue maestra, no sé cómo se dice, y ella le llamó la atención a un chiquito, le dice, es que mira, tenés que aprender a ser más ordenado. Y el chiquito se volvió y le dijo, en Costa Rica las maestras nos dicen niña, le dice, niña, es que así yo nací y así me quedé. Y era un chiquito como así. O cuando un chiquito cuenta un testimonio en la reunión de los niños y dice, es que toda mi vida, y dices, ay, qué ternura. Es muy, muy especial. Bueno, pero entonces hay que ver qué es lo que el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo nos muestra lo sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo quiere que nosotros descubramos cómo caminar hacia el Padre, cómo el carácter de Jesús se ha moldeado en nosotros. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que se logra alterar este esquema mental, cómo yo logro romper con mi matriz de pensamiento y dejar que el Espíritu Santo me toque. Y vamos a usar a un señor muy conocido que se llama Pablo. Todos saben quién es Pablo, ¿cierto? Vean lo que decía Pablo. Esta es la experiencia de vida de Pablo. Dice, me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. Y en cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. O sea, Pablo era un tipo formado en la ley de Dios a más no poder. Y aparte de eso era estricto, rígido. Eso fue lo que él recibió de su familia, lo que experimentó en el ambiente en el que él se desenvolvía. O sea, era un tipo totalmente adoctrinado en una forma. Él creía en eso y por lo que se ve de las cartas, parece que él tenía un carácter muy fuerte y él era lo que le ponía el ojo, eso hacía y de ahí nadie lo sacaba. Un poco terco. Yo cuando esté en el cielo voy a tener una conversación con Pablo. Porque Pablo es muy grosero con las mujeres. Y yo digo, algún problemita tiene Pablo y yo quiero conversar con él para entenderlo. Porque si usted lee, él nos da muy duro, nos da muy duro. No digo que no deja de tener razón y por algo el Señor permitió que lo escribiera. Pero es que él es muy, muy duro. Pero bueno, ese era Pablo. Pero entonces, ¿qué es lo que produce en un hombre así? Y póngase a pensar. Trate de ubicarlo en su vida, o sea, ¿qué es lo que usted recibió? Vea lo que Pablo está diciendo, o sea, yo fui formado así. Entonces,
Miren que la matriz de pensamiento de Pablo se ve reflejada en este pasaje de Filipenses 3:6, donde dice, tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede haberme culpado de no haber cumplido la ley. Como él estaba formado en que había que ser a rajatabla lo que la ley del pueblo de Israel decía, él lo hacía. Y esa era su matriz. Todo lo que, el molde que había para dirigir su vida, para establecer su forma de pensar, tenía que ver con la ley que él había aprendido de cómo tenía que ser el pueblo de Israel. Y si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, blanco era blanco, y si se murió, y si no cumplió, le cortamos la cabeza, porque la ley así era, antes de la gracia que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el molde de él? Bueno, yo hago cumplir la ley, punto. Y dice, y él se jacta, dice, nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Así vivía, ese era su molde. Voy a ser así estricto, cortante, voy a agradar a Dios a rajatabla. Entonces, ¿eso qué formaba? Un esquema mental en el que, les cuento la historia por si alguno no la sabe, Esteban fue el primer mártir. A Esteban lo apedrearon por predicar de la palabra de Dios y lo mataron. Y a Esteban cuando está muriendo, ¿se acuerdan qué dice? Señor, que no les tome en cuenta este pecado como lo dijo Jesús. Y Pablo, que en ese momento era Saulo, estaba ahí entre esa gente viéndolo. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y dijo, y le pareció muy bien. Porque ese era el esquema mental. El que no vive conforme a la ley, que se muera. Usted puede tener ahí cuántos esquemas mentales en su cabeza. Y punto. ¿Por qué? Porque la matriz de pensamiento de Pablo era muy rígida. Y él llegaba hasta ese punto. ¿Qué hacía que Pablo? Entonces, el esquema mental me lleva a tener una actitud hacia la vida. Entonces, vean la de Pablo. Dice, mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas y sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. O sea, Pablo, como había un molde que era vivir la ley a rajatabla y todo iba a hacerse, todos sus pensamientos eran en función de eso, el esquema mental lo hacía probar que mataran a quien sea. Y él decía, y él de eso se jactaba en su momento. Yo entré a una casa, saco a los cristianos, incluso él se iba y pedía cartas para que le dieran permiso de ir a todo mundo y sacar a todo el que dijera que era cristiano. ¿Por qué? Porque esa era la actitud que él tenía. Entonces, vean qué difícil si uno se pone a pensar que Pablo cambie su forma de pensar, porque así había vivido. Y uno dice, qué difícil, qué hombre tan duro, Pablo. Pero yo le digo a usted, ¿cuántos esquemas mentales tenemos usted y yo? Producto de una matriz mal formada. Mire, hay una matriz de pensamiento que tenemos casi todos. Existen las mentiras de colores. Y existen las mentiras blancas. Y esa es una matriz. Eso hace que en sus esquemas mentales, usted, es que la mentira blanca me saca me da unas salvadas. Y entonces, ¿a qué me lleva? A tener la actitud, se puede mentir a veces. Entonces, bueno, no hay que mentir. Entonces usted, ok, no tengo que mentir. Mientras usted no sustituya esa matriz de pensamiento, nos va a costar mucho no mentir. Entonces, Pablo vivía así, pero llegó un momento, porque es que hay una cosa muy importante que tenemos que entender en el gráfico, y es que yo decido cómo voy a vivir, yo decido cuáles van a ser mis pensamientos, y yo tengo que decidir permitirle al Espíritu Santo que me transforme, porque Él es el que puede romper mi forma de pensar, y eso le pasó a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando todavía se llamaba Saulo, se cayó del caballo o del burro? ¿Y qué le pasó cuando se cayó del caballo? Se quedó, ok, bueno.
Y bueno, después Pablo se convirtió, se encontró con Jesús, él tuvo un encuentro con Jesús y le permitió al Espíritu Santo transformar su pensamiento. Entonces miren lo que dice en Filipenses 3, el versículo del 8 al 9. Todo eso lo ha dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarme. Pablo tomó la decisión de dejar todos sus esquemas de lado, su forma de pensar. ¿Se acuerdan que Tony el sábado pasado nos hablaba de la cultura, del choque cultural que tenemos? Bueno, el choque cultural que tenemos nosotros entre lo que el mundo que el Señor nos ofrece, el reino de Dios, y el mundo caretorta, tiene que ver el choque con la incapacidad que tenemos muchas veces de cambiar nuestra matriz de pensamiento. Pablo nos da un buen ejemplo. Pablo era un hombre totalmente estructurado de una manera y pudo cambiar. Hoy yo creo que es el día que usted y yo nos preguntemos cuántas estructuras de pensamiento tengo yo. Usted como esposa, ¿cuántas matrices de pensamiento tiene que no son iguales a la voluntad de Dios? Usted como esposo, como estudiante, como hijo, como hija, como novio, como novia, como amigo, lo que sea. Como hijo de Dios sobre todo. ¿Cuántas matrices hay? ¿Cuántos moldes hay equivocados? Un molde, mire, eso del cristianismo está bien, pero no nos hagamos fanáticos. Esa es una matriz. Entonces, claro, los esquemas mentales me llevan, por ejemplo, a aceptar ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Pero entonces miren qué impresionante el cambio de Pablo. Pablo tomó una decisión y dijo, esto lo dejo de lado. Y ahora, vean lo que él tenía, lo que él pensaba, lo dice es basura. Y ahora él quiere conocer a Jesucristo. Eso es lo único que él quiere. Entonces, miren cómo la matriz, oiga, un paréntesis. Aquel pasado es, ahí está. O sea, yo no puedo cambiar ni la familia donde nací, ni el lugar donde crecí, ni mi entorno. Pero sí puedo permitirle al Espíritu Santo que cambie mi matriz de pensamiento. Vean lo que dice Pablo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me hace falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta. Pablo decide que va a tener un espíritu totalmente enseñable. ¿Se acuerdan que él dijo, voy a conocer a Cristo? Esa fue la decisión que él tomó. Pero para tomar esa decisión, Pablo dijo, corto aquí, pum, 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 y yo ahora voy para adelante. Entonces, cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, qué maravilla que pudiéramos hacer esto. Sobre todo en esas áreas de nuestra vida que yo considero que son mías y yo sé lo que se hace y yo decido. Y decirle, no, Espíritu Santo, yo quiero que usted ponga un nuevo molde en mí. ¿Alguien tiene mal carácter? No voy a no voy a pedir que levante la mano, pero a veces el mal carácter es como allá le están levantando la mano a alguien a la fuerza, qué injusticia, pero bueno. Eso es una matriz de pensamiento, hay que enojarse, no le aguante nada a nadie, no se deje. Esas son de las cosas que Pablo dijo, yo voy a dejar, dice, pero ahora he decidido no fiarme de lo que ya había recorrido, o sea, lo que ya él hacía, él dice, ya eso no voy a creer que está tan bien. Voy a poner mi vida en un espejo, voy a poner mi vida frente al Espíritu Santo a que él revise. Pero entonces miren cómo al cambiar Pablo su matriz de pensamiento, entonces empieza un esquema mental diferente. ¿Se acuerdan que antes él dice, yo voy contra los cristianos porque la gente tiene que cumplir la ley? Y aquí viene y dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Los esquemas mentales de Pablo empezaban a cambiar.
Y Él quería que todo su ser, obviamente empezamos con pensamientos. Usted no empieza a preocuparse porque decidió preocuparse, no, usted empieza a preocuparse porque empezó a pensar en un montón de posibilidades. Usted no se enoja con alguien porque de pronto no, usted empezó a pensar que este no llegó, que sí llegó, que me dijo, que no me saludó, que por qué así, que por qué allá. Pablo dice, yo voy a conocer a Cristo. Y todo lo que él va a hacer de ahora en adelante va a estar basado en ese esquema de pensamiento, conocer a Cristo. Yo digo, es que ese Pablo, seguro como él era así tan rajatabla todo, así se metió con el cristianismo. Y tal vez nosotros digamos, uy, qué difícil, pero cuando yo empiezo y entiendo lo que hizo Pablo, yo lo quiero hacer. Dice, Señor, yo quiero que todo lo que haya en mi cabecita sirva para conocerte. Porque ya yo empecé a cambiar mi matriz, yo amo al Señor, yo Emilia, yo amo al Señor, yo quiero servirle, yo quiero ser una sierva útil en sus manos. Pero definitivamente tengo que tener una matriz de pensamiento correcta para que mis esquemas mentales me llevan simplemente a que todo lo que yo haga sea para Cristo, sea para su beneficio. Entonces usted tiene que ponerse a pensar, una vez que yo entiendo que tengo que cambiar mi matriz de pensamiento, tengo la opción de establecer nuevos esquemas. Y entonces, no sé qué tipo de persona ha sido usted hasta hoy, pero el Señor quiere que usted sea una persona conforme a su voluntad. El Señor quiere que hoy nosotros vivamos como Él diseñó que viviéramos. Entonces ahí es donde yo digo, ¡qué maravilla! Pablo nos modela que se puede. Y era un tipo totalmente cerrado. Pero entonces miren cómo la actitud de Pablo también cambia. Dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Pero dice, lo único que deseo es conocer a Cristo. Ya su actitud no era, ¿se acuerdan cuál era la actitud de Él? A matar a los cristianos. Y ahora Él dice, no, es que ahora yo voy, camino, lo que quiero es conocer a Cristo. Y el círculo Él lo cierra con una decisión. Todo lo deja de un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte. Volvemos a lo mismo. Él tomó una decisión para alimentar correctamente esa matriz. Pablo nos está planteando con su vida el desafío de cambiar nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de pensar se parezca a la forma en la que Dios quiere que nosotros pensemos. Y que conforme vaya pasando el tiempo no solo se parezca, sea la misma. Pablo pudo llegar a decir, sean como yo, porque yo soy como Jesucristo quiere que yo sea. O sea, es muy valiente alguien que pueda decir eso. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, que no me vean en este momento lo que estoy haciendo, lo que dije, lo que no hice, porque no está reflejando a Jesucristo? Pero Pablo sí lo hizo. Entonces, hoy es un día para que realmente nosotros revisemos, le permitamos al Espíritu Santo cambiar nuestra manera de pensar, así como lo hizo Pablo. Entonces, vamos a volver aquí al gráfico inicial y le vamos a pedir al Señor que realmente Él ponga su mano sobre nuestra vida. Y yo tengo que entender que la matriz de pensamiento o las matrices de pensamiento son moldes que definen su manera de pensar. Hay personas que son bravas, malcriadas, otros que son inseguros, otros que son, ayúdeme, es que a mí solo me sale decir caretorta, miedosos. Hay gente que es muy temerosa de la vida. Y usted puede póngase pidámosle al Espíritu Santo, y creo que el ayuno es un buen tiempo para eso, para que nos muestre cuáles son esos moldes de pensamiento.
Yo creo que yo tenía o estoy luchando, trato de que mi matriz de pensamiento cambie, pero yo siempre tiendo a pensar, o sea, mi manera de pensar es que yo no hago lo suficiente, que siempre quedo en deuda. Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta a mí si yo sé cocinar, yo le digo que sí, pero que no lo hago tan bien, aunque a ustedes les gusta lo que yo cocino cuando comen en mi casa. Si usted me pregunta si yo sé coser, yo le voy a decir sí, pero no lo sé hacer tan bien porque no sé hacer patrones y yo coso bien. Si usted me pregunta, ¿usted sabe tejer? Sí, pero yo no tejo bien porque no cojo bien la aguja y yo tejo. Bueno, este me lo hice yo. Si usted me dice si Emilia maneja, pues yo manejo, pero siempre pienso que no lo hago tan bien. Un poquito rápido, dicen algunos. Mentirosos. Entonces, yo tengo una matriz de pensamiento, o yo lucho con una matriz de pensamiento que, producto de mi historia, sí, probablemente. Yo siempre les he contado que yo tengo una hermana que es espectacular. Entonces yo nunca le llegaba a la talla y obviamente mi hermana siempre tenía la aprobación de todo el mundo y yo quería tener esa aprobación que tenía ella. Pero no le llegaba. Porque si yo me sacaba un 98, ella se sacaba un 100. Entonces pues siempre era mejor. Pero entonces yo tengo que cambiar. Les estoy poniendo un ejemplo personal porque es que no puedo poner un ejemplo de ustedes, ¿cierto? Es para que lo apliquemos. Entonces la matriz de pensamiento mía tiene que cambiar. Porque es que yo para delante de Dios sí soy suficiente. Y yo he aprendido o estoy aprendiendo, es mi lucha, entender. La Biblia dice que en Él somos completos. Que Él nos ama como somos, que su amor es incondicional. Entonces ven como mi matriz de pensamiento ha tenido que ir cambiando. Y ya mi matriz no tiene que estar condicionada a decir Emilia no es suficiente, sino yo soy suficiente no por lo que yo hago, sino por el amor de Dios sobre mi vida. Y entonces eso produce que yo empiece a cambiar mis esquemas mentales. Entonces yo a veces me pongo a pensar. Digo, yo la verdad es que sí sé cocinar. Me pongo a pensar, yo sí, pues sí, yo me la resuelvo. No se va a morir nadie de hambre en mis manos. Después me pongo a pensar, bueno, sí, yo no estudié costura, pero me la defiendo y si tengo que hacerme un vestido me lo hago y me queda bonito. Tengo que empezar. Si tengo una emergencia me toca llamar al hilo. O ella lo supervisa. No, pero sí sabe eso, de diseño. Entonces, empiezan a cambiar los esquemas mentales. Pero ¿saben qué tiene que haber aquí? El toque sobrenatural del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede cambiar su matriz de pensamiento. ¿Por qué? Porque la matriz, ese molde, está muy establecida por estas cosas. Por su familia, por sus experiencias y por su entorno. Y como eso no se puede cambiar, solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo que actúa aquí puede cambiar sus esquemas mentales. Una matriz de pensamiento, bueno, entonces, creo que sí sé hacer las cosas bien, disfruto, me siento más segura con lo que hago. Entonces, ¿cuál es la decisión? Voy a seguir viendo la gloria de Dios y mi matriz empieza a cambiar. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, ¿es usted feliz en su matrimonio? ¿O usted de las que vive quejándose o quejándose, él o ella, de su esposo? Entonces, no, es que mi esposo, y nunca dicen algo bueno del esposo o de la esposa. Hay que ver si hay una matriz de pensamiento en la que yo aprendí a hacer eso. Y entonces empieza a hacer eso. Hay una matriz de pensamiento de la que yo tengo que hablar, que pasa muchísimo, y es que tomo de la palabra de Dios lo que yo quiero y no completa. Entonces mi matriz de pensamiento empieza a discriminar lo que de Dios me sirve y de lo que Dios no me sirve. Porque no aprendí como esquema, como mi familia, como mi experiencia, que las cosas con Dios son por completo, es total, mi entrega es absoluta y Él va a hacer cosas absolutas para mí. Entonces yo empiezo a mezclar, porque mi matriz es así, las cosas que yo considero que necesito, que es bueno de Dios, por un lado, y por el otro lado,
lo mío. Y esa matriz hay que cambiarla. Porque el que conoce y el que tiene los mejores pensamientos para nosotros, dice la Biblia, es Dios. Dice que yo tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal, para llevarlos al bien, al fin que esperan. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, mi matriz de pensamiento, tengo que desafiarme a que sea como Pablo. Para mí el vivir es Cristo, punto. Que ese sea mi matriz. Todo lo que me lleve a crecer, a ver la gloria de Dios es lo que yo necesito. Y entonces mis esquemas de pensamiento van a empezar a ser diferentes. Pero entonces yo quisiera que usted se emocionara tanto como yo cuando entendí esto. Porque yo decía, es que qué fácil es decir, cambie su forma de pensar. Pero qué difícil es cambiar la forma de pensar. Si a usted alguien le cae mal, qué difícil que esa persona le caiga bien. No la señalé, por eso estoy aquí en medio. Valentina. Solo el Señor cambiando nuestra matriz de pensamiento y generando un esquema correcto. Pero ¿saben quién hace eso de una manera sobrenatural? El Espíritu Santo. Por eso es que el Jesucristo dijo, les conviene que yo parta, porque les voy a enviar al ayudador, al consolador. Mi Padre lo va a enviar, ese era el plan. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo mueva, porque esos moldes están ahí establecidos. Y hay que cambiarle la forma para que generen esquemas de pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hacer? Que mi actitud sea la correcta, que yo le voy a dar la prioridad. Pablo decía, es que yo todo lo que quiero es conocer a Jesucristo. Esa es mi actitud ante la vida. Yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero glorificarlo, yo quiero que se refleje su gloria a través de mí. Eso es lo que Pablo vivió. Pues es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Que realmente mi actitud sea esa, no es que yo voy, todo lo que a mí me aleje de lo que no le agrada al Señor, voy, reviso, Espíritu Santo, transfórmeme, haga aquí, mueva, cambie, para que yo tenga la actitud correcta. Y lo mejor es que cuando yo veo el poder del Espíritu Santo actuando en mi vida, me queda muy fácil tomar la decisión de que Él siga haciendo, de que Él, mire, haga todo lo que quiera. Porque yo le digo, el poder de la unción del Espíritu Santo es maravilloso. Si usted lee el libro de los Hechos y ve todas esas locuras que hacían los apóstoles, dice, qué maravilla. Pero yo estoy segura que antes de hacer todos esos milagros hacia afuera, el Espíritu Santo hizo una gran transformación hacia adentro. La unción del Espíritu Santo se tiene que ver manifestada hacia adentro, hacia mi vida. Ya no es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, vivamos vidas a medias, entregas a medias. Es el tiempo de que usted y yo vivamos conforme a la voluntad de Él, que vivamos para su gloria al 100%. Y yo necesito entender que aquí el Espíritu Santo tiene que actuar, porque mi vida debe reflejar la gloria de Dios. Pero vean que Pablo lo disfrutaba. Pablo dice, bueno, es que ahora me toca, entonces yo decido que sea la voluntad de... No, yo decido, para mí el vivir es Cristo. Porque así debe ser, porque esa es la voluntad de Dios. Pero entonces, pregúntese por qué usted negocia los principios espirituales. Pregúntese por qué a usted le queda tan complicado obedecer ciertas normas que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué a usted se le hace una carga lo espiritual, la vida espiritual, devocional, vitamina T? Mire, tenemos tantas cosas a la mano y yo no las veo. Hoy por hoy la Biblia es tan fácil de leer en la versión que usted quiera, la tiene en su celular. Pero no tengo tiempo. Orar, no tengo tiempo. El trabajo es tan importante, pero la Biblia nunca dice que sea más importante que Dios. Yo digo, cuando los hijos de Dios le digamos al trabajo, hasta aquí, porque de aquí para allá es mi tiempo para el Señor, yo le digo que la vida de nosotros va a empezar a ser diferente,
porque yo no tengo que trabajar más de lo que Dios quiere que yo trabaje. Lo demás, ¿sabe qué es un indicador de que yo estoy tomando el control? Usted me va a decir, no, es que tengo muchas deudas. Sí, sí, no dudo que tenga muchas obligaciones económicas como todos. Pero el Dios que tiene poder para cambiar mis pensamientos, tiene poder para proveerme en las 8 horas que yo debo trabajar. Es más, y menos hasta mejor. Usted le puede decir, mire señor, yo le voy a invertir tiempo a usted encárguese de lo demás. Eso es otro tema, pero es una maravilla. Dios quiere que usted pueda disfrutar realmente de su gloria. Dios quiere que la relación de nosotros con Dios sea algo que nos deleitemos, que estar en su presencia sea una maravilla. Y que obviamente mi vida refleje su gloria, que yo me sienta cómoda, feliz, acomodada, bien con mi vida. Que a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 60, 70, 80, ya hay que decir aquí hasta los 80 casi, de que nos está llegando Johnnycito, los zapatitos de Johnny. Yo me siento feliz porque estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. Pero créame que la clave está en que yo le permita al Espíritu Santo romper los moldes. Que yo haga un examen por allá y me dé cuenta y acepte que hay moldes que hay que cambiar para que los esquemas mentales sean los correctos, que eso genere una buena actitud y yo decida para bien ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por los esquemas mentales, por la necesidad de crear buenos moldes. Vamos a orar por los que van a unírsenos al ayuno de estas 2 semanas, para que el Señor nos dé fortaleza y sobre todo que estemos con un corazón. Pablo tenía un corazón súper enseñable. Que nosotros tengamos un corazón súper enseñable en estas 2 semanas de ayuno, que es lo importante. Bueno, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en este momento yo le digo a usted, recuerde las cosas por las que usted está agradecido con el Señor. Y dé las gracias, Señor. Gracias por tu provisión, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque hasta hoy hemos visto tu mano de amor y de misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos abrazas, nos acompañas, nos guías. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros. Realmente, Señor, la paciencia que tú tienes tiene que ser infinita, porque cuántas veces no nos equivocamos, cuántas veces no echamos atrás lo que habíamos caminado, o no queremos escucharte, simplemente no queremos oírte, pero tú estás ahí. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Y dale gracias a Dios por las muestras de amor que Él ha tenido sobre su vida. Dígale, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Rey poderoso, santo, justo, fiel. Señor, hoy venimos delante de ti y queremos poner delante de ti, Espíritu Santo, nuestra matriz de pensamiento, Señor. Todo ese molde que tenemos establecido en nosotros, queremos ponerlo delante de ti. Dígale, Señor, abra su boca y dígale al Señor, Señor, yo pongo delante de ti mi matriz de pensamiento, pidiéndote a ti, oh Señor, que seas tú tocando, que seas tu Espíritu Santo poniendo tu mano sobre los moldes que hay en mi cabeza. Yo digo, póngase su mano en la cabeza y diga, Espíritu Santo, toca mis pensamientos, rompe los moldes, pon esos moldes nuevos que yo necesito. Pon esas matrices de pensamiento apropiadas. Yo quiero buscarte, yo quiero tenerte como prioridad. Yo quiero que el buscarte a ti para mí sea un deleite, Señor. Espíritu Santo, transforma esas cosas que yo aprendí mal de mi familia, que yo aprendí mal de mis experiencias, que han producido pensamientos, estilos de pensamiento que no te agradan. Límpiame, Señor, de todos los esquemas que se establecieron por el lugar en donde yo crecí, Señor.
Hazme unas matrices nuevas de pensamiento. Genera esquemas de pensamiento conforme a tu voluntad, Señor, que pensemos siempre en lo bueno, en lo honesto, en lo correcto, en lo que es de buen nombre, en todo lo que Filipenses 1:8 describe en tu palabra, Señor. Ayúdanos a pensar en bonito. Espíritu Santo, pon en nosotros pensamientos bonitos, que sean conforme a tu voluntad. Limpia nuestras cabezas de los pensamientos que no te agradan. Y ayúdanos a tener la actitud de ir viendo tu gloria, de querer conocerte. Jesucristo, queremos conocerte, que esa sea nuestra motivación, nuestro caminar diario. Queremos decidir cada día por una renovación, decidir cada día que sea tu gloria y tu poder el que se manifieste. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Queremos tener la certeza de que tú estás hablando y vas a continuar hablando en nuestro corazón, para que tomemos la decisión de romper con toda matriz de pensamiento que no sea la correcta, para que nuestros esquemas mentales estén conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, revisa, examina, corrige, transforma, sustituye, haz lo que tengas que hacer. Gracias, Señor, por tu obra. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor, y queremos poner de una manera especial delante de ti estas 2 semanas de ayuno en tus manos. Queremos ponerlas delante de ti, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, las necesidades que tenemos, de las que somos conscientes, pero tú conoces aún de las que no somos conscientes. Queremos este tiempo de ayuno, estas 2 semanas, ver de tu gloria y de tu poder. Por eso levantamos nuestras manos y decimos, Señor, aquí venimos con manos vacías delante de ti, pero queremos en estas 2 semanas ver de tu gloria, ver de tu poder. Queremos disponernos para buscarte de una manera especial. Queremos que seas tú tocando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nos espera una aventura maravillosa en este tiempo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.